Que Dios nos bendiga, hermanos. Alabo y glorifico el nombre de Dios y agradezco al Señor la vida, la salud, agradezco los alimentos y todas las bondades y las misericordias que han sido renovadas en este día sobre nuestra vida. Gracias al Señor que nos ha permitido poder, hermanos, desarrollar este día domingo. Nos ha permitido poder ir a cumplir nuestros deberes como ciudadanos y podemos hoy en esta tarde estar aquí honrando y glorificando el Señor, esperando, hermanos, que la gracia de Dios y su Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno. Quiero compartir con ustedes un momento de la palabra del Señor y poder orar también para que Dios bendiga y dirija nuestras vidas. Padre Celestial, a través de Jesús, alabamos y glorificamos su nombre, Señor, y reconocemos su gloria, su poder sobre nuestras vidas. Y doy gracias, Padre, en esta tarde porque usted me permite, Señor, poder estar delante de tu presencia. Te ruego, bendito Dios, que usted haga misericordia, Señor, me perdone, me limpie, me lave con su sangre bendita y me ayude, Señor, cada día a poder reconocerle a usted como mi Dios y a poder honrarle, Señor, siempre, Padre amado, reconociendo lo bueno que usted ha sido. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha puesto sobre mi vida en este día. Gracias por la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, Señor, y gracias por la vida de la iglesia. Padre, queremos en esta tarde poder compartir un momento, una reflexión de su palabra, lo cual le pido, Señor, que la gracia y el Espíritu Santo me dirijan para poder hablar y enseñar y exhortar a su pueblo. Gracias, bendito Dios. Permitido, Señor, que su poder sea derramado en cada uno de tus hijos. Le alabamos, le bendecimos, le damos gracias, Señor, y ruego su bendición, su poder en esta tarde sobre nuestras vidas y sea usted respaldándome, Señor, por bondad y misericordia. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer, hermanos, unos versículos de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, dice así en el nombre del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, se pues sobrio y velar en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra de Dios en esta tarde pueda hacer vida a vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro nos habla, hermanos, de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y qué importante para nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, es poder desarrollarnos y entregar lo mejor de nuestra vida al servicio de la obra y demostrarle al Señor, a nuestro Dios, y demostrarle a esta sociedad que somos un cuerpo, una iglesia espiritual, el cual somos guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por cierto, este Cristo maravilloso, hermanos, que padeció en carne para darnos el derecho, hermanos, de poder ser salvo, el derecho de poder alcanzar una salvación. Este Cristo que padeció, que sufrió el dolor, la angustia, que llevó, hermanos, nuestra causa, y gracias a ese sufrimiento, gracias a ese padecimiento del Señor, el cual padeció en esa cruz, hermano, para poder terminar con el pecado del hombre y borrar esa obra de pecado y llevarnos a una vida gloriosa, a una vida celestial, a una vida eterna. El apóstol decía, pues, que Cristo ha padecido en la carne. Vosotros también armados de ese mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. El pecado, hermano, nos lleva a vivir la muerte, una muerte espiritual. El pecado nos lleva a separarnos de Dios. El pecado nos lleva a vivir una vida amargada, una vida sin paz, porque el pecado es traicionero. El pecado nos lleva, hermano, a separarnos muchas veces de nuestra propia familia y de nuestra propia iglesia. Porque el hombre que comete pecado vive arrancando, vive buscando un lugar donde poder esconderse, porque el pecado lo avergüenza, el pecado lo lleva a perder la gracia, la sabiduría y todo lo que Dios le ha dado. Por eso que Pedro nos hablaba a través de su palabra de poder, hermanos, reconocer el dolor, el padecimiento que Cristo había hecho por nuestras vidas y poder nosotros también a la vez con ese mismo pensamiento ir cada día, hermano, dejando el pecado y abundando en gracia para servir al Señor. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No podemos seguir viviendo, hermanos, cuando hemos conocido a este Cristo maravilloso. No podemos seguir viviendo en una vida de pecado, en una vida de tantas obras de maldad conforme a la voluntad de los hombres, sino que tenemos que vivir en la voluntad de nuestro Dios. Pedro decía, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, hoy cuando hemos conocido al Señor, usted y yo debemos vivir en la voluntad de Dios. No podemos seguir, hermanos, después que Cristo nos ha cambiado, después que Cristo ha hecho tanta obra en nosotros, no podemos volver a una vida de pecado y consumirnos
cada día en ese pecado y separarnos de la obra maravillosa que Dios ha hecho, sino que tenemos que vivir conforme la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia pueda alcanzar la vida eterna. La voluntad de Dios es que la iglesia pueda crecer espiritualmente. La voluntad de Dios es que la iglesia prospere en la vida espiritual y pueda alcanzar la salvación que Dios le ha dado a través de Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, es un regalo que usted y cada uno de nosotros debe cuidarlo y debe mantenerlo, hermanos, en la voluntad y en los propósitos de Dios. Cuando nosotros dejamos de andar en la palabra, cuando nosotros dejamos de andar en el amor del Señor, entonces le damos lugar, hermanos, a que el pecado se multiplique en nuestra vida y no podemos alcanzar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos, que nos separemos del mundo, de los deleites, de los placeres, de las malas costumbres, de la desobediencia que hay en su pueblo y de tantas obras de maldad que nos llevan, hermanos, a perder la fe y la confianza en el Señor. Por lo tanto, en esta tarde, ayúdenos el Señor para que cada uno de nosotros podamos vivir este tiempo que nos resta, hermano. Esta vida que Dios nos ha dado por delante, la podamos vivir, hermano, en la voluntad de Dios y no en la concupiscencia de este mundo de los hombres, sino que nuestra vida pueda ser agradable a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Bendito es el Señor. Necesitamos, hermanos, santificar nuestra vida. Necesitamos como iglesia volvernos a la palabra de Dios. Volver, hermano, a esa senda que Cristo trazó sobre nosotros. Necesitamos poder caminar por esa senda. Porque mientras la iglesia camine por la senda que Cristo trazó, vamos a poder, hermanos, guardarnos en santidad. Vamos a poder vivir en la voluntad de Dios. Vamos a poder mirar al Señor cada día y vamos a poder honrar y glorificar su nombre. Pero cuando el hombre, hermanos, vive en la concupiscencia de este mundo, no puede dar la cara, no puede glorificar a Dios. Por lo tanto, usted, amada iglesia, debe perfeccionar su vida y poder ser cada día un buen administrador de lo que Dios le ha dado en la vida espiritual. Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude, hermanos, para poder dejar este mundo de pecado. Pedro dice, basta el tiempo pasado. Es decir, hermanos, antes de conocer a Cristo llevábamos una vida de pecado, llevábamos una vida en idolatría y en tantas otras cosas que no nos hacía ver lo que era el Señor, lo cual no nos permitía el pecado ver la luz de este Dios maravilloso. No nos permitía conocer al Señor, porque estábamos envueltos en el pecado, en una vida de idolatría, en una vida de tantas obras de maldad. Pero cuando este Redentor, cuando este Cristo maravilloso, aleluya, nace, hermano, y viene a levantarnos y viene a cambiar nuestra vida, cuando este Cristo viene y transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra vida de ver, hermano, las cosas diarias y nos transforma haciendo en nosotros un nuevo nacimiento, el cual nace un nuevo hombre, una nueva mujer. Y vemos, hermano, la luz del día y vemos lo maravilloso que es Cristo y encontramos la paz, la felicidad y encontramos el gozo del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es la vida que la iglesia debe llevar. Una vida, hermano, apegado a la palabra de Dios, donde haya gozo, donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde el Espíritu Santo sea su guiador. Por lo tanto, Pedro dice, basta el tiempo pasado para haber hecho
lo que le agrada a los gentiles. Antes vivíamos, hermanos, agradando a los hombres, a esa vida que ya habíamos conocido, desarrollado. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Todas estas cosas, amado hermano, estaban en nuestra vida antes de conocer al Señor. Antes de conocerle vivíamos en idolatría, vivíamos en concupiscencia, en orgía. Éramos hombres llevados por el mal, por el pecado humano terrenal. Pero hoy, cuando hemos conocido a Dios, hoy cuando hemos conocido al Señor, la iglesia debe perfeccionarse, la iglesia debe mantener una vida agradable a Dios y santificarse para ese encuentro glorioso con el Señor, para ese día glorioso cuando Él levante la iglesia y podamos ser transformados. Otros, la palabra dice que los muertos en Cristo serán levantados del sepulcro y luego nosotros los que hayamos quedado. Por lo tanto, hermano, debemos esperar ese día glorioso cuando el Señor venga y levante nuestra vida. Pero mientras llegue ese día y mientras vivamos en esta vida terrenal, hoy la iglesia debe mantener una vida santa, una vida agradable a Dios, una vida plena, hermano, allegada a la palabra del Señor, cumpliendo los mandamientos de la palabra, viviendo, hermano, conforme a la palabra que me enseña, que me va guiando para poder ser mejor cristiano, un mejor líder, un mejor instrumento en las manos del Señor, porque cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Por ello, en esta tarde, amada iglesia, es tiempo que cada uno de nosotros dejemos el tiempo pasado y volvamos nuestra mirada al Señor y nos volvamos a Él de cuerpo, alma y espíritu y alabemos y honremos su nombre y vivamos en la paz y en la comunión del Espíritu Santo. Dice Pedro, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan a la sociedad, a nuestros amigos y aún muchas veces a nuestra propia familia. Les parece extraño que vosotros ya no corráis con ellos en ese camino de disolución, en esa vida que había, hermano, que llevamos y que muchas veces compartimos y era parte de la vida diaria. Hoy, muchas veces, el hombre que conoció a Dios ha sido dejado de lado de su propia familia. Pero sabe, iglesia, todo eso Dios lo ve y lo tiene en cuenta y será recompensado el haber dejado una vida no agradable a Dios y haber seguido un camino en el cual traiga a usted vida, esperanza y tantas cosas maravillosas. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta. Cada uno, hermano, tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho y lo que no ha hecho, de la vida que llevaba. Nosotros antes de conocer al Señor no conocíamos la bondad, la misericordia de Dios. Y hacíamos y vivíamos, hermano, en una liviandad como seres humanos. Pero cuando Él vino y nos cambió y nos transformó y conocimos esta palabra, hermano, la verdad, y fuimos cambiados por su poder del Espíritu Santo y conocimos una nueva vida. De ahí en adelante, usted y yo debemos vivir conforme a la voluntad del Señor. Y todo eso que había en nosotros fue dejado atrás, borrado,
porque dice que Él cuando nos transforma o nos cambia o hace una nueva vida, un nuevo nacimiento en nosotros, toda aquella vida que llevábamos quedó atrás y fue enterrada, hermano, y vinimos a ser una nueva criatura en el Señor. Por lo tanto, si hoy estamos en Cristo, debemos vivir en el Señor, porque no podemos, hermanos, estar viviendo una vida en Cristo y a la vez también estar viviendo una vida en el pecado, sino que cada día debemos tratar y tenemos que esforzarnos, hermanos, en poder santificarnos y guardarnos en una integridad plena a nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios dirija nuestra vida, que Dios nos fortalezca, hermanos, cada día, para que usted como iglesia podamos ser una iglesia en el cual guardemos nuestros corazones íntegros delante de nuestro Dios. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que vivamos vivamos en el Espíritu según nuestro Dios y no según los hombres de esta vida terrenal, porque muchas veces el hombre nos condena, el hombre, hermano, nos enfrenta el pecado, la vida y tantas otras cosas, pero Dios nos guarde y el Señor nos dirige, hermano, para poder seguir honrando y glorificando el amor, seguir predicando la palabra del Señor y todo lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Luego dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velar en oración. Que Dios nos ayude, hermanos. Vivimos tiempos difíciles. Estamos en un siglo complicado por todo lo que se vive y todo lo que viene, hermano, de aquí en adelante. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y los tiempos no serán mejores. Pero si usted está en Cristo y cada uno de nosotros nos mantenemos en el Señor, vamos a poder vivir, hermano, y vamos a poder alcanzar y vamos a poder enfrentar los tiempos con la ayuda del Señor. Por lo tanto, ánimo, fuerza, confianza en el Señor y viva y aférrese a Dios cada día, porque el único que le va a poder sustentar, el único que le va a poder ayudar, va a ser el Señor a través de su Espíritu Santo. Dice que más el fin de todas las cosas se acerca. Sabemos, hermanos, que el fin viene. Sabemos que vivimos tiempos finales. Vemos cada día, hermanos, tantas cosas que suceden, que han sucedido y van sucediendo cada día. Y todo eso nos habla, hermano, y nos pone en alerta y nos da a entender y a recordar, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que estar en pie, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar en una vida, hermano, agradable a nuestro Dios. La iglesia tiene que estar siendo guiada por el Espíritu Santo. Y cada hombre, cada líder, cada miembro, hermano, de la iglesia tiene que estar a cuenta con el Señor. Y no tener por tardanza, hermano, la venida de nuestro Señor. Dice más, el fin de todas las cosas se acerca. Ese fin, ese término, hermano, viene. Por lo tanto, dice Pedro, sé pues sobrio y velar en oración. El consejo del apóstol es de que la iglesia se mantenga sobrio. O sea, debemos estar en el Señor, hermanos. Dice, sé pues sobrio, velar en oración. Seamos una iglesia sobrio, en el cual, hermanos, podamos estar en la voluntad de nuestro Dios. Y por sobre todas las cosas, velemos. ¿Cuánto cuesta llevar la iglesia a la oración? ¿Cuánto cuesta que la iglesia ore?
especialmente hoy en estos tiempos cuando los templos están cerrados. Se llama la oración, la iglesia muchas veces no quiere orar, no quiere leer la palabra, no quieren vivir en la voluntad de Dios. La iglesia a veces pone un oído sordo a los propósitos que Dios pone en nuestras vidas como líderes, sin darnos cuenta, hermanos, que cada día que pasa nos acercamos más a ese encuentro glorioso con el Señor y es necesario que velemos en oración. La oración te da vida, la oración le da fuerza, la oración lo hace estar despierto espiritualmente. La oración lo hace, hermano, poder enfrentar las situaciones que cada uno vive, ya sea enfermedad y tantas otras complicaciones que vienen a la vida del hombre. Pero cuando no hay oración, el hombre está seco. El hombre, cuando no mantiene una vida de oración, vive, hermano, una sequedad espiritual en su vida. Y la Biblia dice que un árbol seco no sirve para nada. Quizás fuerte lo que le estoy compartiendo, pero es la realidad. Es lo que sucede en la vida del hombre cuando nosotros, amada iglesia, no oramos, no mantenemos una vida activa en la oración, en la comunión con Dios, en la lectura de la palabra, nos vamos secando. ¿Y cuántas veces usted ha tenido quizás un arbolito en su casa y usted lo ha regado y ese arbolito se mantiene vivo y da frutos? Pero llega el momento que a lo mejor usted ya no le dejó de echar agüita y se empezó a secar y ya no dio fruto y al final, ¿qué hizo usted? Lo cortó, lo sacó porque se secó. Así pasa muchas veces con la vida del cristiano. El hombre que no se deja regar por Dios a través de la palabra, el hombre que no se deja guiar por el Espíritu Santo, el hombre que no vive en la oración, apegado a Cristo, a la palabra, se va secando y ya no da fruto y en algún momento es cortado. Que Dios nos ayude, que Dios haga misericordia de nuestra vida en este día y nos aliente el Señor, hermanos, para poder ser árboles que demos buen fruto y nos mantengamos, hermanos, vivos en el Señor y nos mantengamos firmes en la senda que Cristo trazó. Que Dios le bendiga. Por lo tanto, seamos sobrios y velemos cada día y guardémonos. La palabra de Dios dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche, el cual, hermano, usted bien sabe que el ladrón no le avisa cuando quiere venir a hurtar a su hogar, sino que llega y se lanza. Que Dios nos ayude. Así será la venida del Señor. No habrá un aviso, no habrá una noticia por televisión que diga que Cristo viene este día o a tal hora, no. Todo será en un momento. La Biblia dice que será como un relámpago, lo cual cuando viene un relámpago no hay tiempo para nada. Así será la venida del Señor. Por lo tanto, ayúdenos el Señor a vivir preparado, a pensar, hermanos, cada día y a mantenernos en la voluntad y en los propósitos del Señor. Pensando como que hoy fuera ese día glorioso, aleluya. Cuando Él descienda, cuando los cielos sean abiertos y venga ese Salvador a buscar, a levantar su iglesia. Una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté limpia. Una iglesia que haya alcanzado la gloria, la victoria de Dios. Aleluya. Esa es la iglesia que Él quiere levantar. Una iglesia pura, santificada, una iglesia que se haya guardado, una iglesia que haya obedecido a la palabra, que haya obedecido a sus autoridades terrenales, a sus líderes que van al frente,
una iglesia que obedezca, hermano, a la palabra primeramente y a cada uno de sus hijos como pueblo, como iglesia del Señor. Por lo tanto, en esta tarde, usted y yo seamos obedientes. Dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos y a los otros sin murmuraciones. Que Dios nos pueda ayudar, hermanos, para que el amor de Cristo esté en nosotros. Dice que el amor de Él cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Qué grande, qué importancia, hermano, es que el amor de Dios esté en nosotros. Qué importante que ese amor de Cristo se desarrolle cada día en cada uno de nosotros. Porque ese amor será, hermanos, dice que cubrirá multitud de pecados. Ayúdenos el Señor para poder, hermano, ayudarnos unos a otros. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Que seamos hospedadores de aquel que está necesitado, de aquel que está pasando un mal momento. Y todo lo que hagamos, hagámoslo sin murmuraciones. La murmuración, hermano, te hace perder la vida espiritual. La murmuración te lleva a perder la gracia de Dios. Murmurar es pecado, es falta delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, nunca debemos murmurar contra la iglesia, contra los líderes, contra nuestros hermanos, contra nuestros pastores. Que Dios nos ayude, porque muchas veces abunda la murmuración dentro del pueblo de Dios, sin darnos cuenta, hermanos, que estamos fallando y estamos cometiendo pecado delante de Dios. Que Dios le pueda bendecir y podamos en este día, hermano, encontrarnos con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos puede ayudar para poder, hermanos, ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted y yo somos sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra familia, y debemos ser, hermanos, buenos administradores. Debemos administrar esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Debemos ser buenos administradores de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro hogar, hermanos. Hay tanto que Dios ha puesto en nuestra vida y debemos ser buenos administradores. Pedro dice, de la multiforme